Bueno, buenos días todavía. Gracias. Gracias. Ok, voy a tratar de ser breve porque sé que tenemos un pequeño atraso con la agenda y en respeto a todos ustedes porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y saludar también a Kelvin Faña por invitarme. Gracias, hermano, por tu confianza y por el cariño. Y decirles que, bueno, yo estoy siguiendo los consejos de José Peguero. Me faltan, le estoy cayendo atrás a José Peguero, me faltan 629.000 suscriptores en YouTube. Y propongo, y yo puedo apoyar también ahí, que cuando José Peguero llegue al 1.000.000 de suscriptores hagamos un fiestón en el Hotel Embajador. Bueno, dale. Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias. De nuevo, un honor para mí. Voy a tratar de ser bien preciso y conciso con el tema de los influencers o los influyentes. Cuando Kelvin me planteó el tema, la verdad que quedé un poco en el aire porque obviamente esto es como cuando hablamos de los musicólogos. ¿Son los musicólogos lo que ponen la bocina arriba del carro? ¿O qué es ser un musicólogo? ¿Qué es ser un influyente? Y pareciera como que el concepto de los influyentes es nuevo, y no es nada nuevo. Es tan viejo como la propia sociedad, porque desde que el mundo es mundo, al socializar va a haber gente que siempre va a ser influyente. Aquí hay gente, puede haber gente de distintas religiones, o no, pero nadie puede negar aquí que uno de los influyentes más grandes de la historia de la humanidad se llamó Jesús. Y esa es la muestra perfecta de que aquí hay la influencia que ejercen ciertas personas sobre los demás es tan vieja como la historia misma de la humanidad. En estricto rigor, por eso digo que es tan antiguo como la sociedad misma. La influencia se ejerce en un espacio. ¿Cuál es ese espacio? La opinión pública. En la opinión pública donde ustedes tienen ese poder de influir sobre los demás. En la medida que la información y los medios de comunicación se fueron democratizando, el ciudadano se fue empoderando, se fue independizando, y entonces hubo necesidad de alguna forma de sondearlo. Esto de los sondeos, las encuestas de opinión, esto ni siquiera tiene 100 años. Y ni siquiera tiene 30 años la forma en que hoy vemos la comunicación. El Internet llegó, según datos de Indotel, por alrededor del año 1995 a la República Dominicana. Y si ustedes se asocian naturalmente y sus hijos son nativos digitales, pero algunos de nosotros cuando nacimos todavía no había llegado ni siquiera al Internet. Hoy en día no se puede concebir un hogar donde cada uno tenga una computadora o tenga un aparato, un teléfono, un iPad. Antiguamente había que pelear con los hermanos para que te prestaran la computadora en la casa. Y cuidado, se llamaban por teléfono porque se cortaba el Internet. La forma actual en que se desenvuelve la opinión pública y en la que actúan aquellos personajes influyentes, como muchos de ustedes, los que están aquí, está íntimamente relacionado con la revolución que planteó el Internet en el año 95 y la revolución que plantearon las redes sociales virtuales 10 años después. Actualmente Twitter, 2006. YouTube, mi red favorita, 2005. TikTok, 2016. ¿Cuántos años verdaderamente tenemos manejándonos en este ecosistema? Son 10 años como mucho. Y 30 años desde que el Internet irrumpió. Ese es el ecosistema donde los influyentes se están moviendo, donde las personas están ejerciendo su influencia. Y yo les quiero decir algo, no sé si recuerdan, en la pandemia hubo un par de noches donde nos poníamos de acuerdo por redes sociales para aplaudir, hacer un aplauso estruendoso a las enfermeras y a los doctores. La primera línea de batalla para tratar a los pacientes de COVID. Pero yo pienso que nos faltó darle un aplauso a los comunicadores que estuvieron en la calle, exponiéndose para llevarnos la información. Así que yo les pido a ustedes que se den ese aplauso y le den ese aplauso a los colegas. Hoy, y eso es lo que molesta, por eso alguna gente dice, ¿quién es ese José Peguero? Ahí está José Peguero, que es incontrolable. Qué bueno que sea incontrolable. A mí me encanta que sea necio, porque así se hace el verdadero periodismo. Hoy los influyentes se manejan en un espacio infinito, diverso e incontrolable.
No hay manera de controlar la información como lo era antes. Y no era antes de hace 100 años, hace 20, 25, 30 años como mucho. Entonces, hoy todos tienen la oportunidad de influir. ¿Cuánto estamos influyendo? Ya eso depende de cada uno, de la calidad del contenido, de cuánta gente estemos llegando, de cómo estamos manejándonos con nuestros suscriptores, con nuestros seguidores. Estamos en la era donde todos pueden ejercer su opinión y forman parte de la opinión pública. De este grupo, de la opinión en el espacio público, surgen influyentes. Y de esos que influyen, hay quienes tienen los medios y la capacidad para que llegar a una mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Son estos los que verdaderamente concentran un poder, el poder de la opinión. En la opinión pública nace tu primer poder, y eso se extrapola, por supuesto, al ámbito político. Y les voy a dar un ejemplo reciente. La supuesta incapacidad o la supuesta poca preparación académica que tiene, pero el bachiller puso a este país de cabeza. O sea que eso no es medida de nada y sigue siendo muy influyente, o lo fue en este ciclo al menos. Entre el 17 y el 30 de marzo, así como los días subsiguientes al domingo 30, el ciclo noticioso de la agenda pública se basó en esto. Ni Ángelo Vázquez, ni Santiago Matías, ni muchos otros, que son referentes temáticos de este ciclo noticioso, no estoy diciendo ni para bien ni para mal, estoy diciendo en el estricto rigor de haber ejercido una influencia, pertenecen al poder político tradicional, a conglomerados conocidos o grupos empresariales conocidos, y eso obviamente preocupó y asustó mucho. Créanme que muchos de este domingo se asustaron, porque hoy no tenemos el control informativo de antes. Hoy está completamente democratizado y abierto. Hay otros desafíos, como la calidad, como la veracidad, como la autenticidad. Muchos de los influyentes que incidieron en este ciclo noticioso que determinó la agenda y marcó la opinión pública provienen de organizaciones surgidas de la sociedad civil. Friusa deja esto. Deja de manifiesto que el control informativo es cosa del pasado. Hoy estamos viviendo la descentralización informativa, el surgimiento de perfiles que no piden permiso, se abren paso ante una opinión pública que busca respuestas que los medios tradicionales no le han podido proveer. Ok, finalmente, ya estoy cerrando aquí, voy a ser el único exponente que va a respetar a rajatabla los minutos que me quedan. En el 2010 fue un pequeño reportaje de una escuela, de unos estudiantes que tuvieron que recibir educación debajo de una mata. Y eso indignó a muchos, cuando eso no era nuevo y sigue ocurriendo el día de hoy. La educación marcó la agenda entre el año 2010 y el año 2012. Fue un grupo de ciudadanos que lo denunció. A tal punto se desestimó porque venía de grupos no tradicionales. Y llegó a tal punto que obligó a los candidatos presidenciales a firmar el Pacto por la Educación, que los obligaba a destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria. Y nació de un reportaje de unos niños tomando clases debajo de una mata. En el 2017, el escándalo de Brecht despertó a mucha gente en el entendido de que había que demandar una justicia verdaderamente eficiente y que aquí se esclarecieran los hechos. Hoy por hoy, esos procesos judiciales no arrojaron un solo hecho esclarecido de soborno. Y eso la gente no lo olvidó. Podemos discutir largo sobre la marcha verde, sobre las motivaciones, pero la indignación de las personas iba más allá de una marcha, más allá de un movimiento. La verdadera motivación era que el ciudadano dominicano exigía que aquí hubiese justicia. Y ese fue el parámetro. La educación fue uno de los parámetros para medir a los candidatos presidenciales en el 2012. La corrupción fue el parámetro para medir a los candidatos en el 2020. Y hoy, ¿cuál es el tema? La migración irregular. Y eso está encaminado. No puedo afirmarlo categóricamente, no sé el futuro, pero todo indica, y la historia reciente nos muestra, que la migración irregular será uno de los temas preponderantes de la campaña del año 2028. Aquel candidato presidencial que no establezca un mensaje claro, propuestas claras, convincentes al electorado con respecto a este tema, no va a ser entonces creíble. Esto será un tema determinante. Este es el ciclo temático de la migración irregular y su desenlace todavía está por verse. Pero no les quepa ninguna duda que muchos de los que ustedes están aquí, de mis colegas,
y colegas que estoy conociendo el día de hoy, en la voz de ustedes va a estar el relato del desenlace de estos acontecimientos, porque la gente está esperando respuestas y está buscando en ustedes esa referencia informativa para no solamente mantenerse informado y actualizado con respecto a un tema que les preocupa mucho, sino también para unirse en esas voces y permitir o luchar porque en este país se respeten las leyes migratorias. En el año 2022, 1 o 2 de cada 10 dominicanos encuestados en encuestas que yo le doy el crédito, verdaderamente tenía en su top of mind la migración. Hoy ya estamos escalando a casi 5 de cada 10 dominicanos que les preocupa verdaderamente el problema migratorio, solo superado por cuestiones fundamentales de la vida de un ser humano, que es el costo de vida, que son los apagones o el desempleo. Ya la migración irregular es el tercer o cuarto tema más importante en la preocupación genuina de la gran mayoría de los dominicanos. Si ustedes los escuchan, entonces ustedes podrán saber a quién comunicarse y a quién influenciar, y tienen una gran responsabilidad porque eso depende en muchos sentidos el futuro institucional y democrático y social también de la República Dominicana. Muchas gracias. Friusa, que por cierto, no es verdad que el dominicano es anti-inmigrante. Yo soy la prueba viva de ello. Este país te abraza como si fueras un hijo propio. Gracias. Y de verdad, y lo dije en Samaná una vez, uno nace en un sitio y puede ser hijo de otro país. Yo siempre digo, soy oriundo de Chile, pero soy hijo de la República Dominicana. Ok, el poder, lo hablábamos en la mesa anteriormente con José y Jaime y otros colegas, que verdaderamente los que dieron la cobertura y lo que verdaderamente surgió como información aquel domingo fue a través de los nuevos medios, a través del canal de José Peguero, de Colombia Alcántara, los comentarios que hacía Jaime y demás, muchísimos otros personajes que influyen de manera importante. Pero les quiero hacer un pequeño recuento. Friusa tiene años debatiéndose. Ahora, les voy a hacer un pequeño recuento de cómo las cosas a veces hay que prestarles atención, porque a la mínima información que uno puede considerar una información más, puede surgir algo muy grande. El día 5 de marzo, surgió una información en los medios tradicionales que muchos de ustedes quizás vieron, que era la denuncia de una madre, de una adolescente, de su hija adolescente, que había sido aparentemente secuestrada por un ciudadano de origen haitiano y que le informaron que se la habría llevado al hoyo de Friusa. Bueno, lamentable, aquí en este país y en todos lados desaparece gente prácticamente todos los días. Bien, yo particularmente no le voy a decir que me la sé toda porque no me percaté de la gravedad de la situación que se estaba gestando. El día 11 de marzo, la Antigua Orden Dominicana sube un video por YouTube. Es un video bastante extenso, que realmente no tiene tantas reproducciones, tiene alrededor de 3.000. Y ahí hacía la advertencia de que en el caso contrario de que la joven no apareciera, ellos iban a marchar a Friusa el día 11 de marzo. El día 17 de marzo, ante el no esclarecimiento de la situación, la Antigua Orden Dominicana llama a marchar el domingo 30 de marzo al hoyo de Friusa. Se arma una situación desde el 11 de marzo, un ciclo noticioso que duró prácticamente 20 días, donde no había un solo día, en un solo momento, que no se hablara de esta situación. Y el reclamo de fondo. ¿Cuál es el reclamo de fondo? ¿Que se vayan los haitianos? No es verdad. El reclamo de fondo de la gran mayoría de los que se manifiestan es que en este país se respeten las leyes migratorias. El lunes 24 de marzo, el Ministerio de Interior y Policía publica la no objeción. Es decir, vamos a decir la aprobación de la marcha, aunque Jaime no se necesita para marchar pacíficamente. Digamos que para que el ministerio lo que hace es establece un perímetro donde ellos garantizan la seguridad de los manifestantes. Y el día 30, ya saben, pues se realizó la marcha en Friusa. ¿Por qué les hago toda esta salvedad? Porque tiene un origen, digamos, sobre este ciclo noticioso que nace el 5 de marzo en una noticia publicada en medios tradicionales sobre el aparente secuestro de un adolescente que se le habrían llevado al hoyo de Friusa. Luego tenemos un video colgado que poca gente vio, alrededor de 3.000 personas o 3.000 visualizaciones. Un video que advertía de que si esta muchacha no aparecía,
ellos iban a marchar a Friusa. El día 17 de marzo, entonces surge el lanzamiento oficial de la marcha y comienzan a respaldarlo inmediatamente. Entre el 17 y el 20 de marzo, muchas de las personas que están aquí comenzaron a respaldarlo públicamente. Y yo voy a marchar a Friusa y hay que apoyar esa marcha. Porque había una cuestión de fondo, y es que estamos en un... Esta es la era, en términos temáticos y hasta sociales, de la discusión de lo que es el tema de fondo de esto, que es el tema migratorio. Y ahí tenemos, no me acordaba que tú venías, Jaime, pero no es por... Pero ahí te puse como influyente, porque lo eres, y muchos otros actores. Esto lo que hago en la salvedad es de que esto se extrapoló de una manera, o se multiplicó en términos de apoyo, que era el tema central. Si ustedes se recuerdan, el lunes previo y el lunes posterior, la semanal del presidente Luis Abinader, este fue el tema a discutir. Y nace de una noticia, de un aparente secuestro, que luego la antigua orden se hace eco y finalmente encuentra eco en los influyentes, que muchos de ellos no pertenecen a los medios tradicionales, o a empresarios tradicionales, o a grupos empresariales tradicionales. Son personas que han ido construyendo su propia marca, y eso es lo que verdaderamente ha modelado nuestra era actual de los medios de comunicación. Miren, de un video de YouTube que obtuvo 3.000 views, que para hacer un video, digamos, en promedio de cuánto puede llegar a un video verdaderamente, se puede meter en 100.000 views en República Dominicana. Quiere decir que no tuvo tanto impacto en términos de views, pero de esa publicación y luego la publicación subida a X el día 17 de marzo, es que nace todo este ciclo noticioso durante 20 días, que se habló nada más que de Friusa. A través de influyentes, hay un influyente original, que es la antigua orden dominicana, que ustedes pueden ver el nivel de ruido que causó, porque hubo intentos de desacreditar a su cabeza, a su líder, producto de la supuesta incapacidad o la supuesta poca preparación académica que tiene. Pero el bachiller puso a este país de cabeza. O sea que eso no es medida de nada y sigue siendo muy influyente, o lo fue en este ciclo al menos. Entre el 17 y el 30 de marzo, así como los días subsiguientes al domingo 30, el ciclo noticioso de la agenda pública se basó en esto. Ni Ángelo Vázquez, ni Santiago Matías, ni muchos otros, que son referentes temáticos de este ciclo noticioso, no estoy diciendo ni para bien ni para mal, estoy diciendo en el estricto rigor de haber ejercido una influencia, pertenecen al poder político tradicional, a conglomerados conocidos o grupos empresariales conocidos, y eso obviamente preocupó y asustó mucho. Créanme que muchos de este domingo se asustaron, porque hoy no tenemos el control informativo de antes. Hoy está completamente democratizado y abierto. Hay otros desafíos, como la calidad, como la veracidad, como la autenticidad. Muchos de los influyentes que incidieron en este ciclo noticioso que determinó la agenda y marcó la opinión pública provienen de organizaciones surgidas de la sociedad civil. Friusa deja esto, deja de manifiesto que el control informativo es cosa del pasado. Hoy estamos viviendo la descentralización informativa, el surgimiento de perfiles que no piden permiso, se abren paso ante una opinión pública que busca respuestas que los medios tradicionales no le han podido proveer. Ok, finalmente, ya estoy cerrando aquí, voy a ser el único exponente que va a respetar a rajatabla los minutos que me quedan. En el 2010 fue un pequeño reportaje de una escuela, de unos estudiantes que tuvieron que recibir educación debajo de una mata. Y eso indignó a muchos, cuando eso no era nuevo y sigue ocurriendo el día de hoy. La educación marcó la agenda entre el año 2010 y el año 2012. Fue un grupo de ciudadanos que lo denunció. A tal punto se desestimó porque venía de grupos no tradicionales. Y llegó a tal punto que obligó a los candidatos presidenciales a firmar el Pacto por la Educación, que los obligaba a destinar el 4% del Producto Interno Bruto a la educación preuniversitaria. Y nació de un reportaje de unos niños tomando clases debajo de una mata. En el 2017, el escándalo de Brecht
despertó a mucha gente en el entendido de que había que demandar una justicia verdaderamente eficiente y que aquí se esclarecieran los hechos. Hoy por hoy, esos procesos judiciales no arrojaron un solo hecho esclarecido de soborno, y eso la gente no lo olvidó. Podemos discutir largo sobre la Marcha Verde, sobre las motivaciones, pero la indignación de las personas iba más allá de una marcha, más allá de un movimiento. La verdadera motivación era que el ciudadano dominicano exigía que aquí hubiese justicia. Y ese fue el parámetro. La educación fue uno de los parámetros para medir a los candidatos presidenciales en el 2012. La corrupción fue el parámetro para medir a los candidatos en el 2020. Y hoy, ¿cuál es el tema? La migración irregular. Y eso está encaminado. No puedo afirmarlo categóricamente, no sé el futuro, pero todo indica, y la historia reciente nos muestra, que la migración irregular será uno de los temas preponderantes de la campaña del año 2028. Aquel candidato presidencial que no establezca un mensaje claro, propuestas claras, convincentes al electorado con respecto a este tema, no va a ser entonces creíble. Esto será un tema determinante. Este es el ciclo temático de la migración irregular, y su desenlace todavía está por verse. Pero no les quepa ninguna duda que muchos de los que ustedes están aquí, de mis colegas y colegas que estoy conociendo el día de hoy, en la voz de ustedes va a estar el relato del desenlace de estos acontecimientos, porque la gente está esperando respuestas y está buscando en ustedes esa referencia informativa para no solamente mantenerse informado y actualizado con respecto a un tema que les preocupa mucho, sino también para unirse en esas voces y permitir o luchar porque en este país se respeten las leyes migratorias. En el año 2022, 1 o 2 de cada 10 dominicanos encuestados en encuestas que yo le doy el crédito, verdaderamente tenía en su top of mind la migración. Hoy ya estamos escalando a casi 5 de cada 10 dominicanos que les preocupa verdaderamente el problema migratorio, solo superado por cuestiones fundamentales de la vida de un ser humano, que es el costo de vida, que son los apagones o el desempleo. Ya la migración irregular es el tercer o cuarto tema más importante en la preocupación genuina de la gran mayoría de los dominicanos. Si ustedes los escuchan, entonces ustedes podrán saber a quién comunicarse y a quién influenciar, y tienen una gran responsabilidad porque eso depende en muchos sentidos el futuro institucional y democrático y social también de la República Dominicana. Muchas gracias.